Es la W. Ángela María Orozco es una exministra experta en el tema, nos atiende a esta hora. Doctora Orozco, bienvenida a la W, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días a toda tu mesa de trabajo y a toda tu audiencia. Bueno, no hay una persona que nos responda en la ANI, no a nosotros, sino a los concesionarios de las vías del país. ¿Cuál es el futuro? Como usted sabe, hay represada una cantidad de dinero, no hay provisiones, el tema de los peajes le ha causado una cantidad de demandas al Estado, las ha perdido casi todas, el futuro es incierto, la ANI ya no va a tener que ver con el tema de las carreteras, sino pasará a temas de infraestructura social, colegios, universidades. La ANI no se acaba, pero ya no tiene que ver. Y pues los concesionarios ayer escucharon un discurso del presidente en donde dice que se respetarán los contratos, pero es que el problema es que están devolviendo los contratos ante la imposibilidad de continuar. ¿Usted cómo ve este panorama, exministra? Julio, pues yo creo que al decir ayer el presidente en la cumbre de la CCI que se respetarán los contratos, pues hay que tener la confianza de que van a entender la importancia de terminar los proyectos y que estos son proyectos de muchos gobiernos. Si uno no se sienta a terminar lo que encontró, pues realmente es muy difícil el futuro de la infraestructura del país. Y es complejo porque usted sabe que los proyectos tienen múltiples problemas. Cuando nosotros llegamos encontramos 29 contratos de 31 que originalmente habían, ya 2 se habían liquidado por cualquier razón. Encontramos una ejecución del 16% en promedio, encontramos 31 tribunales de arbitramiento y pues hubiera sido muy fácil decir que eso era un problema y que no lo podíamos solucionar, ¿no? Lo que nos tocaba era entre todos sentarnos a solucionarlos y sacamos adelante un promedio de ejecución. Nosotros dejamos en promedio de ejecución de las 4G más o menos un 78, 79% el promedio, entregamos 14 vías y quedaron otras pendientes y unas reactivamos de las 27 en que encontramos 21, reactivamos 20. Una nunca se pudo reactivar y esa no se ha solucionado, que es Mulalólogo Guerrero. Esa tiene un gran problema, que es un gran problema ambiental. Pero en los demás sacamos adelante lo que había y yo creo que si el país quiere construir y tener una infraestructura que en el mediano plazo realmente desatrase al país, pues hay que seguir construyendo sobre lo que hay. De lo contrario, nunca se terminarán las vías. ¿Es complejo? Claro, es complejo. Y obviamente yo no le voy a decir que yo encontré un panorama fácil. Parte del proceso de lo que yo encontré implicaba poner nuevos peajes e incrementar peajes. Y lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Trabajando con la comunidad, socializándolo, trabajando con el sector de transporte de carga que nos acompañó. No fue fácil, pero nosotros teníamos que honrar los contratos. Por eso la señal de no haber subido los peajes fue una muy mala señal, pero pues siempre he entendido que el gobierno ha dicho que eso lo va a compensar y que tiene que reactivarlo porque de lo contrario, obviamente, simplemente los créditos que tienen las obras para continuar, pues se van a ir, porque hay una cláusula en los contratos de crédito que dice que si no se honran los contratos, pues simplemente les hacen un default de la deuda y les piden la deuda inmediatamente, cuando estas son endeudamiento a largo plazo, porque precisamente esto se va pagando con las vigencias futuras, a 20 años, a 25 años según el contrato. Entonces yo confiaría que lo que se mencionó ayer es que, claro, el Estado va a aprovechar lo que es la fortaleza que había tenido la ANI para otros sectores, pero tiene que culminar lo que tiene, porque de lo contrario tampoco veo fácil que hagan APPs en otros sectores, porque ¿qué empresario privado va a creer si no se honran los contratos que tiene? Bueno, pero lo que usted está contando es no ha pasado, es hacia el futuro. Hoy hay un roto de 2 billones. 2 billones. ¿De Claro, dónde va a salir esa plata? Pues el Estado de alguna manera es responsable de no haber incrementado los peajes en su momento y el Estado ha dicho, y eso es lo que a uno le informan los medios, que los va a compensar y que los va a asumir. Y cuando uno habla con los concesionarios, pues han venido conversando con el gobierno sobre el tema y uno lo que espera es que se haga, Julio. Y espera que se haga porque de lo contrario, esa intención que tienen de hacer APPs para el sector social, pues no les va a funcionar. Porque las APPs dependen de tener vigencias futuras y de que también hay un sector privado que esté dispuesto a financiar.
porque acuérdense que las vigencias futuras se las dan a uno a 20 años, a 25 años por las limitaciones presupuestales que hay en cualquier presupuesto anual de un país. Y las APPs tienen la ventaja de que los contratos son tan serios que los fondos internacionales, que los bancos, que los fondos de pensiones de los abuelitos japoneses, de los profesores canadienses, invierten en ese activo a largo plazo. Pero si uno no honra los contratos, ninguna APP del sector social va a tener proponentes. Y yo creo que eso es lo importante caer en cuenta. Le voy a dar un ejemplo para que usted nos explique qué quiere decir terminación anticipada. Perimetral de Oriente. Están ya en mesas de trabajo para terminación anticipada. ¿Eso qué quiere decir y qué va a pasar con lo que falta de esa carretera? Pues ese sí es el peor escenario. Yo entiendo que cuando es imposible sacarla adelante, entiendo que el concesionario diga terminémosla anticipadamente porque no puede seguir, porque además no le van a seguir prestando recursos. Pero ese sí es el peor escenario, porque esos contratos, por lo menos los de 4G, tienen unas multas enormes por terminación anticipada. Cuando nosotros llegamos al gobierno, uno de los proyectos se había terminado de manera anticipada, que eran el de la Guajira, Cesar Guajira. Y no se pudo sacar adelante ese proyecto porque no se pudo poner un peaje y entonces decidieron terminarlo anticipadamente. ¿Eso qué implicó? En ese caso, que es el que recuerdo, en este no sé las cifras, eso implicó que al Estado le tocó pagar la multa por terminación anticipada, que fueron alrededor de 180.000 millones de pesos, sin que se construyera un kilómetro de carretera, Julio. Eso sí es un detrimento patrimonial para la nación y es una eventualidad y está suscrita en los contratos. La terminación anticipada implica una multa porque no se termina anticipadamente porque por cualquier razón no se puede concluir. Eso pasó con Cesar Guajira y cuando nosotros llegamos al ministerio en su momento, por eso no podíamos permitir más terminaciones anticipadas, porque sería pagar multas de 100, 200, 1.000 millones de pesos sin que se construyera un kilómetro de carretera. Eso era la razón por la que nos sentamos a trabajar con todos los actores, con todos los partidos, con todos los stakeholders del ministerio, con las regiones, porque no era fácil. Y sacar un proyecto de esta naturaleza no es fácil, pero bueno, cuando uno acepta ese cargo, pues le toca. Eso es lo que le toca y uno no se puede quejar, sino que le toca sentarse a trabajar, porque la consecuencia de la terminación anticipada de un contrato depende de la cláusula que esté penal que esté inscrita en cada contrato o pactada en cada contrato. Pero recuerdo perfecto que Cesar Guajira, que fue el que encontré yo que se había terminado anticipadamente, al Estado le tocó pagar una suma de alrededor de 150.000, 180.000 millones de pesos y no se hizo ni un kilómetro de vía. Exministra, aquí el gobierno ha hablado de una fórmula para intentar tapar ese hueco que crece y crece por cuenta de la decisión de no subir el precio de los peajes, y es la fórmula de la valorización como mecanismo para pagarle a los concesionarios. ¿Esa fórmula en la práctica es viable? Claro, pero es una fórmula que toma tiempo y que además cada día se limita más, porque según la ley la valorización aplica a las obras que no se han entregado, es decir, antes de su ejecución. Podría hacerse, obviamente. La interrumpo ahí. O sea, uno no podría hablar de valorización, por ejemplo, para la vía llano. No, salvo una zona, la primera, digamos, el primer tramo de la vía llano que no está contratada con nadie y que no se ha hecho, sí podría cobrarse una valorización según la legislación actual, porque eso también se puede cambiar, en la medida en que esa primera fase de la vía llano no está hecha por nadie, no está concesionada a nadie. Pero lo que ya está concesionado, terminado y en ejecución, según la ley actual, no se le podría cobrar valorización. Y de alguna manera tiene pues toda la lógica. La valorización, inclusive en Bogotá, se cobra de manera anticipada, entendiendo que usted va a recibir una captura de valor por la hora de mejoramiento. Pero ya una vez se concluyó, mucha gente ha transado, mucha gente ha vendido sus lotes y ya en la venta, de alguna manera, ha cobrado lo que la valorización le va a implicar a la vía que ya se hizo. Luego, de alguna manera, la gente cómo va a pagar dos veces. Digamos, el hecho de uno cobre la valorización antes de hacer la obra tiene esa lógica. Tiene la lógica y es que voy a darle un mayor valor a tu terreno por la vía que va a pasar. Pero si ya pasó la vía, la gente fue vendiendo los terrenos y pagó el precio de ese beneficio ya. Luego el nuevo que lo compró ya con el valor de que la vía estaba construida, pues no va a pagar una obra que ya recibe, que ya está y que ya pagó en el valor del predio que compró. Esa es la lógica de la valorización y por eso ustedes ven las valorizaciones en Bogotá. Entonces, ese es un proceso que para las que no están tiene que hacerse un detalle para discriminar a quién se le puede cobrar, porque usted no le puede cobrar al señor que vende arepa de huevo en una carretera.
en una esquinita al lado de una carretera. Por eso tiene que haber un ejercicio muy juicioso de catastro, de detalle, de mirar quiénes son los que tienen de verdad las grandes extensiones, y a esos obvio que se les puede cobrar, pero mientras la obra no esté hecha o entregada ya en ejecución. Señora ministra, no sé si usted, exministra, no sé si usted tenga esta respuesta, pero si hablamos de la terminación anticipada de los tramos que ha hablado Julio, Ibagué-Cajamarca, Bogotá-Villavicencio, Perimetral de Oriente, Mural-Lobo Guerrero, si hablamos de la terminación anticipada de todos esos contratos, ¿a cuánto podría ascender el monto que tendría que pagar el Estado a los concesionarios? Mire, yo cualquier cifra que le dijera sería irresponsable, ¿sí? Porque no tengo la cifra en la cabeza. En su momento, cuando hicimos el ejercicio de si simplemente nos sentábamos a no hacer nada, eso da una cifra de varios billones de pesos. Pero eso estoy hablando año 2018. Porque ese ejercicio lo hicimos también para entender, si bueno, señor, si usted no quiso hacer la obra, váyase. Y al hacer la cuantificación era absurdo, porque al Estado le hubiera tocado pagar, en ese momento lo habíamos cuantificado en varios billones de pesos, sin que ni siquiera se rehabilitara ni se hiciera un kilómetro de vía. Por eso es que estos procesos son complejos, pero pues toca sentarse todo el mundo a trabajar y sacarlos adelante. Y toca trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente, y toca trabajar con las comunidades, y toca trabajar con la ANLA. Y pues ese es el trabajo, ¿sí me entienden? Y se logra. Si no, no hubiéramos logrado llevar unos proyectos que estaban en 16% de ejecución a casi 78% de ejecución al final del gobierno del presidente Iván Duque. Si no, no hubiéramos podido sacar vías, no sé, como Antioquia-Bolívar, que recibimos en un 18% de ejecución y la entregamos totalmente a los 3 años. Vías que cogimos en un 1% de ejecución y la entregamos totalmente, otras no. Otras quedaron porque tenían retos, porque los retos son la realidad permanente de un proyecto de infraestructura. Y el que no le gusten los retos y los problemas, pues no puede aceptar esos cargos, porque pues es una jartera. Yo no le puedo decir que es amable sentarse con la comunidad gritándole a uno porque la obra no se ha hecho, con los congresistas diciendo que es el colmo que no se haya iniciado, y la culpa es de que no se ha dado un permiso al interior del Estado, y entonces uno se siente y les dice, bueno, sentémonos todos a tratar de sacar esto adelante, y no es fácil. Pero pues si uno simplemente, la fácil es decir, perfecto, entréguemela, ¿y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la vía no queda terminada. La consecuencia es que queda en manos del INVÍAS. La consecuencia es que una persona que no ha iniciado el proyecto, primero tiene que conseguir los recursos para terminarlo, pero segundo tiene los problemas de coger un proyecto que está en la mitad con unas especificaciones técnicas que de alguna manera no conoce porque lo tenía otro concesionario. Y pues eso lo que nos garantiza es que van a pasar muchos años antes de que se terminen esas vías. Y entonces todo lo que invertimos lo botamos a la caneca. Esa es la pregunta, y yo creo que ayer lo que dijo el presidente en la CCI de que no se iban a honrar los contratos, pues creo que tenemos que tomarlo literal y entender que ese es el trabajo. Y ese es el trabajo, porque la verdad me temo que de lo contrario no se va a presentar ningún proponente para las APP sociales en la ANI. Ese creo que sería el gran problema. Pero es que ese no es el problema de honrar. El gobierno puede honrar, que es decir que honra los contratos, pero, claro, pero no sacar del problema a las empresas y dejarlas que se ahoguen. Y cuando lleguen las carreteras al gobierno, las que están por hacer, el gobierno no tiene cómo hacerlas, porque no tiene la plata. Y por eso digo que honrar los contratos no significa solo pagar, Julio. Honrar los contratos significa, como Estado, sentarse a ayudar a sacar adelante los proyectos. Porque hay muchos temas que dependen del Estado, ¿sí? O sea, hay muchos temas que dependen. Mire, yo recuerdo que cuando yo llegué, yo me senté y la primera llamada que la recibí de una concesión que había tenido un problema enorme porque le habían quemado 80.000 millones de pesos de maquinaria amarilla y que no tenía cómo trabajar si no tenía el acompañamiento del ejército. Esa era la realidad. ¿Y qué hicimos? Pues ese día hablar con el ejército y lograr que de alguna manera, de la mano del comandante general, del equipo que él puso, poner una brigada que apoyara el proyecto para poderlo terminar. De eso se trata. La responsabilidad del Estado no está solo en pagar el contrato. Está en exigirle al contratista lo que le toca, pero en lo que depende del Estado tiene que apoyarlo. De lo contrario es muy difícil, Julio. Y se lo digo que ese fue mi trabajo 4 años. Y no era amable, no era amable. Yo le digo, yo me sentaba y yo recuerdo perfecto un escenario donde la bancada completa del Valle se sentó a insultarme. Y completa era que todos los que allá en el Congreso se pelean, porque son de partidos diferentes, se unían para gritar. Furiosos, lo mismo la bancada del Tolima, por la vía Cambao Manizales, lo recuerdo perfecto.
y se sentaban a insultarme porque era culpa mía. Yo les dije, no me griten, sentémonos, veamos cuáles son los problemas y con gusto, juntos todos los sacamos adelante. Y fue un proceso que al principio fue muy complejo, porque además, obviamente ellos no entendían, pero uno le tocaba sentarse a la educación de cuál era el problema. Y ahí, por ejemplo, en Cambao Manizales, el problema era que el Ministerio del Medio Ambiente no había dado la licencia ambiental para el Parque de los Nevados. Nosotros logramos que la ANLA lo diera, pero no lo dio como se había diseñado. La vía se había diseñado para carga pesada y ese es un parque que es una reserva natural, y lo que dijo la ANLA, que lo logramos después de mesas de trabajo, es que se pudiera rehabilitar la vía que había, pero que no se podía ampliar a carga pesada. Pero, ministra, ¿qué significaba eso? Recibían menos plata. ¿Y qué nos sentamos a hacer? Renegociar el contrato, porque esa es la tarea. Pero mira, hablemos de la carretera ya terminada. Entonces, terminan la carretera, pero les tocó terminarla con la plata de ellos. Plata de ellos que iban a recuperar en unos peajes. Pero como las cuentas no les están dando, no les dan las cuentas, sienten que la ley los protege y por eso se sientan a negociar con la ANI. La ANI, por su parte, pues lo que pasa, comienza a firmar, dígame esto, doctora Ángela María, la ANI está firmando algunas actas con ellos sin tener la plata. O sea, eso después va a ser un lío. No tiene el presupuesto, pero está firmando actas sobre un supuesto. ¿Cómo se pueden firmar actas sobre una plata que no tienen? Pues la verdad, Julio, lo importante es que si alguien está firmando esas actas, debe estar teniendo la garantía de que el gobierno nacional en el presupuesto le va a dar o vigencia futura o recursos para ello. De lo contrario, digamos, la responsabilidad disciplinaria de un funcionario que firma compromisos que no tienen respaldo es compleja. ¿Sí? Esa es la verdad. Yo le digo, yo también encontré cosas firmadas que me tocó honrar, porque ya eran un compromiso, pero lo que se firma sobre la base de que existe. De hecho, yo le doy un ejemplo. Yo nunca firmé una resolución de disminución o de aplazamiento de peaje sin una certificación de la ANI de que los recursos estaban en el fondo de contingencia y se podían asumir. Porque si yo llegaba a firmar algo que no tuviera esa certificación presupuestal, simplemente ya había sucedido que algún ministro en el pasado que había hecho eso, de alguna manera el Estado había ido contra su patrimonio porque él firmó algo con su nombre, sin tener la certificación presupuestal de que los recursos estaban en los fondos de contingencia. Entonces yo sí esperaría que nadie esté firmando cosas que no tengan los respaldos presupuestales, le soy franca. Porque realmente es un problema no solo para los empresarios, es un problema para los funcionarios. Exministra, claramente pues cada contrato tiene sus cláusulas, pero ¿existe algún escenario o en medio de esas cláusulas que usted pues más o menos debe conocer, al menos en términos genéricos, existe algún escenario en donde Colombia no quede endeudada con el concesionario y que éste pueda retirarse o a este se le pueda de alguna forma retirar la concesión porque se cumplen algunas condiciones que están establecidas en el documento? Julio, claro que sí, hay en los contratos de concesión hay unas causales de caducidad. Las causales de caducidad de un contrato son incumplimiento del contrato. Hay unas causales claras de caducidad del contrato donde uno lo puede dar por terminado por incumplimiento. De alguna manera hay escenarios seguramente, y ya no depende de uno, puede haber escenarios de fenómenos que son imprevisibles para ambos, donde de alguna manera siempre el concesionario pelea, pero sí es de verdad un fenómeno impredecible. Pero el Estado jamás va a dejar de ser responsable cuando firma un contrato que dice que va a pagar a 20 años y un día para otro decide no pagarlo. Eso es inviable, Julio. Pero, sí puede, como digo, si incumple y si hay un incumplimiento del contrato, se puede caducar un contrato. Pero entonces, si ¿para qué? Resulta que hay un hecho sobreviniente, un terremoto, algo que para eso hay seguros y donde seguramente va a haber una demanda, pero donde uno puede demostrar que el Estado, que no es responsabilidad del Estado, seguramente en ese escenario. Pero cuando yo he firmado un contrato donde digo que durante 20 años voy a pagar una vigencia futuras y que el contrato se va a pagar, porque en realidad quien prestó la plata, la prestó para poder hacer el proyecto en 3 años, pero uno paga en 20 años a los financiadores, donde se va a pagar con cargo a las vigencias futuras a 20 años y se va a pagar con cargo a los ingresos de los peajes, pues no hay cómo usted firme un contrato donde se compromete a pagar unos recursos totalmente especificados y año a año definido cuánto va a pagar,
y que Claro. uno pueda terminarlo y no pagar. No creo que exista ese ministra, escenario. Ahora, creo que sí, a ustedes pero como venga, empleados, ministra, tampoco es les pasa eso. Es ¿no? que yo quiero que entonces nos ¿Sí? vayamos con un caso en particular que tengo presente porque además es reciente y es el fallo que hubo en torno a la vía Bogotá-Villavicencio que determinó que los problemas que se habían registrado en algunos puntos de la carretera que está concesionada a Coviandes, pues no son culpa de Coviandes, tampoco son culpa del Estado, porque sencillamente son unas fallas geológicas y unos problemas de la montaña que no se previeron, no se tenían en cuenta. Una situación como esa podría servir para avanzar en esta línea que estamos conversando. No es que no puedan sentarse a llegar a un acuerdo, pero el concesionario va a exigir que le paguen sus intervenciones. Porque el tema es que el concesionario ha intervenido ante eventos geológicos y no he leído el fallo, la verdad no lo conozco, pero esas intervenciones el Estado se las debe, no importa de quién sea la culpa. Lo que haya intervenido, pues lo que no, pero lo que haya intervenido sí, y se puede llegar a un acuerdo seguramente. Pero se podría caducar el contrato. Que hayan hecho. Caducar no, porque caducar es una sanción para alguien que ha incumplido. Uh-huh. ¿Sí? Uno puede, de común acuerdo, dar por terminado un contrato. ¿Qué va a pasar? Que toca pagar las intervenciones Juan Pablo, en que hayan incurrido. ¿Sí? Juan Pablo, ¿se puede prorrogar más? Por ejemplo, para compensar, ¿se puede prorrogar 2 años más Sí. la concesión adjudicada? Tiene las APPs y las iniciativas privadas tienen un límite por la ley 1508, donde dice que se pueden extender hasta un 20% el valor del contrato, sea en tiempo o en recursos. Esa es la limitación que tiene la ley actual, la ley 1508 para APPs. Eso es distinto a la ley 80 cuando son contratos de obra pública, que dice que tienes un margen de hasta el 50% del valor del contrato para adiciones. En el caso de las APPs, solo un 20%. Esa limitación se puede, pero hasta ese límite. Bueno, aquí estamos hablando de una cantidad de supuestos y de fórmulas que ha planteado el gobierno, entre otros, pero quiero preguntarle a usted que conoce bien esos contratos, ¿qué tanto margen de maniobra hay para moverse dentro de lo acordado entre concesionarios y Estado? ¿Ahí hay campo o digamos que el que tiene para ganar en caso de algún cambio es el concesionario? Mire, yo no lo vería así y jamás lo definiría así. Yo lo que sé es que, y por lo que veo de los contratos, son unos contratos que tienen unas cláusulas donde hay obligaciones de parte y parte y donde lo que invierte el concesionario más los recursos de préstamos se tienen que pagar. Entonces, el hecho de que yo me siente a dar por terminado un contrato y me toque pagar las intervenciones o pagar la multa por una terminación anticipada, no que sea imputable a mí. Obviamente lo que no es imputable a mí es distinto como Estado porque podía llegarse a un acuerdo. No es que él lleve las de ganar, es que le están pagando lo que le deben. Entonces yo creo que esa dinámica de pensar que es que alguien lleva las de ganar es ¿por qué el contrato tiene que ser un contrato creíble que uno honra? Porque si no nadie le prestaría los recursos para hacer la obra en 3 años. Claro. Y entonces las únicas veces que en este país se ha hecho una carretera en 3 años es debido a la 4ª generación de concesiones. Cuando usted ve las carreteras que ha hecho el Invías con recursos del presupuesto nacional, cada carretera del Invías se tarda por lo menos 10 o 15 años en hacer. ¿Por qué? Porque nunca pueden sacar en un periodo presidencial 10 billones de pesos para hacer 3 carreteras, sino que se los dan a uno en vigencias futuras y así es que se han hecho las carreteras en Colombia. La gran diferencia de lo que se hace por obra pública con lo que se hace por APPs, que fue la 4ª generación de concesiones, no las anteriores. Las anteriores eran concesiones, sí, pero no tenían a los financiadores detrás. ¿Por qué? Porque no tenían contratos estándar, ni tenían cláusulas que garantizaran una estandarización que le diera tranquilidad a un abuelito que pone su plata en un fondo de pensión en Canadá de que le van a pagar su inversión y le van a pagar la plata que prestó. Esa es la razón por la que los contratos estándar de la 4ª generación de concesiones tienen esa credibilidad, esa estandarización, que de alguna manera la gente le presta al proyecto más que a la persona, porque el proyecto está tan estudiado, tiene todas las salvaguardias y tiene las garantías del Estado en el contrato, que la gente está dispuesta a que el fondo de pensión invierta ahí. Y como digo, esos son los recursos de los abuelos, de los profesores, de la gente de otros países que están prestando los recursos para que se construya la infraestructura rápidamente en países como los nuestros que tienen limitaciones de recursos. Estamos ante un lío, ¿no? Estamos ante un lío. Vamos a ver qué solución hay porque... ¿Cómo que ante un lío?
Pero es que, Alberto, no le veo Pues por yo dónde. creo que estamos ante un reto. No, Y perdóneme. el reto, Julio, los retos se enfrentan, Julio. Yo creo que ustedes pueden ayudar mucho a que la gente entienda la importancia de terminar esa gran iniciativa que inició desde el gobierno del presidente Santos cuando se sacó la ley 1508, que se adjudicaron los contratos y que con todos los problemas que hubiera, el siguiente gobierno los continuó y se sentó a trabajar con todos los actores para sacarlos adelante. Y creo que sí, es un lío, pero es un lío de los que le toca a uno cuando está en el Estado, y creo que el reto de todos es sacarlos adelante, porque si no es volver atrás en eso que estábamos a puertas de lograr, que era desatrasar el país en materia de infraestructura, Julio. Luego, Clarísimo. sí es un lío, claro que es un lío, pero es un lío que se puede solucionar si todos los actores se sientan sin ideología a analizar el tema y a mirar qué es lo más conveniente para el país. La consecuencia de que se devuelvan los proyectos, como les digo, es que no es que el INVIAS no tenga capacidad, pero yo sí quisiera saber si va a conseguir los recursos para terminar las vías pronto, y si de alguna manera no va a enfrentar una enorme complejidad técnica de coger un proyecto que otro inició con su método constructivo, con su experiencia, con la maquinaria que trajo, y esas son las preguntas que yo me haría antes de tomar decisiones aceleradas. Mire, podemos hablar frente a este tema que me deja absorto por la claridad de su explicación de un problema similar al del Fondo de Estabilización del Combustible. ¿Esto puede llegar a costar lo mismo o más? Digamos que no, pero tiene consecuencias peores. Digamos, el monto en billones no va a ser nunca ese monto, no, pero las consecuencias sí son peores, porque de alguna forma usted lo que está retrasando es algo, porque la inversión en infraestructura es una inversión que no es en funcionamiento, es una inversión que lo que le permite al país es aumentar su productividad, que le abarata a la gente sus costos de transacción, que le permite a la gente acercarse y vender sus productos a mejor precio. Todo eso que había sido un esfuerzo enorme de varios gobiernos, porque no es de un solo gobierno, pues estaríamos botándolo a la caneca. Entonces puede que nunca el hueco en el corto plazo sea del mismo tamaño del fondo del FEPEC, no, pero en el largo plazo es peor, porque estas son las inversiones que le dan productividad al país y son las que permiten que la gente de alguna manera tenga una conectividad económica y social mucho mayor, que en el mediano plazo mejora las condiciones de bienestar de un país. Entonces yo creo que en el mediano plazo esto es más grave. El desarrollo de Colombia y sobre todo lo que usted ha insistido, el tema de la calificación reputacional para un empresario, inversionista, nacional o extranjero, en apostarle a Colombia. Todo ese sueño de todos estos años, toda esa colección de carreteras con las que pues hizo prácticamente su capital político Germán Vargas Lleras, que era pues desarrollar el país gracias a las carreteras, y ahora estamos con la marcha atrás, en reversa. Doctora Ángela María, gracias por su pedagogía y explicación. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a todo su equipo y a su audiencia.